Tres. Bueno, hoy estamos en la primera edición de Psicoanálisis sin edición. Mi nombre es Alejandro Pascolini y quería empezar a comentar un trabajo que venía haciendo sobre lo que es para mí el campo específico del psicoanálisis lacaniano. Para mí el campo del psicoanálisis lacaniano, es decir, el área de investigación y de intervención que es propio de él, tiene que ver con el lenguaje. Es decir, el lenguaje es lo que determina el campo del que se ocupa el psicoanálisis. No existiría nada por fuera del lenguaje, nada externo al lenguaje que fuese de la incumbencia del psicoanálisis, por lo menos del psicoanálisis para Lacan, ¿no? En este sentido, lo que voy a presentar es el trabajo en dos ejes. Primero, desde el inicio de la enseñanza formal o de la transmisión formal de Lacan, si bien por supuesto hay escritos anteriores, pero desde el inicio de la enseñanza formal de Lacan, desde 1953, del Seminario 1, hay otro seminario anterior al Seminario 1, que después lo vamos a trabajar, pero bueno, vamos a empezar desde el Seminario 1 hasta el Seminario 27. No voy a tomar todos los seminarios, pero sí muchos de ellos, y también obviamente voy a trabajar con los escritos y seminarios desde el principio hasta el final. Ese va a ser un eje, y el otro eje va a ser poder dar cuenta especialmente de cómo el lenguaje y sus leyes, son constitutivas del sujeto para el psicoanálisis. Eso es lo que se va a acentuar. Pero también que no solamente el lenguaje constituye al sujeto del psicoanálisis, no solamente eso, sino que constituye todos los conceptos, o por lo menos voy a dar cuenta de bastantes conceptos psicoanalíticos que son determinados por el lenguaje. El lenguaje, por ejemplo, determina la realidad para el psicoanálisis, determina al otro como tal, el síntoma es determinado por el lenguaje, lo real, el inconsciente, el saber, la letra, el afecto, la verdad, el discurso, la sexualidad, la verdad y el goce. Es decir, que cada uno de estos conceptos son tributarios, son consecuencia del lenguaje. No está la verdad antes del lenguaje, no está el goce antes del lenguaje, no hay realidad antes del lenguaje, sino que el lenguaje es primero y hace a la constitución de todos los existentes en psicoanálisis. Bueno, entonces, en función de estos conceptos y de esta línea temporal que es la presento como necesaria como presentación o como método de presentación del trabajo, no porque haya un Lacan mejor último que el primero o primero que el último, sino como una metodología de presentación. Voy a comenzar tomando en cuenta un escrito de Lacan que se llama Función y campo de la palabra del lenguaje, que lo hizo en Roma, lo dictó en Roma en 1953. Lindo estar en Roma, ¿no? En esa época. Quiero presentar también a Paul Pliegue, que está aquí grabando, un gran chef. ¿Cómo anda? ¿Bien, Pacolini? Bien, bien. El otro día dije cocinero, está mal. No, Chef. no, prefiero cocinero. Ah, cocinero, bueno, Cocinero. entonces un gran cocinero. Gran cocinero. Un gran cocinero. Que además hace grabaciones en YouTube y otro tipo de cosas. Bueno, en función y campo de la palabra y del lenguaje, dice lo siguiente acá. Afirmamos por nuestra parte que la técnica no puede ser comprendida ni por consiguiente correctamente aplicada si se desconocen los conceptos que la fundan. Vos no podés aplicar una técnica si desconoces los conceptos que dan lugar a esa técnica. Bien, nuestra tarea será demostrar que esos conceptos no toman su pleno sentido sino orientándose en un campo de lenguaje. Es decir, para entender la técnica tenés que entender los conceptos. ¿Y esos conceptos de dónde vienen? Del campo del lenguaje. Y también dice, sino ordenándose a la función de la palabra. La función de la palabra dentro del lenguaje, funcionando dentro del campo del lenguaje. En el mismo sentido, también en lo respectivo a la constitución del sujeto, dice en el Seminario 1 en la clase 21, por quien la quiere
buscar. Mediante algo cuya estructura y función de palabra hemos reconocido, el sujeto testimonia un sentido más verídico que todo lo que expresa con su discurso de error. Si nuestra experiencia no se estructura de este modo, es decir, en función de la palabra, si nuestra experiencia no se estructura de este modo, no tiene, estrictamente hablando, sentido alguno. No es que Lacan dice, bueno, quizá tenga un poco de sentido, se pueda trabajar con algo por fuera de la palabra y del lenguaje. No, si no se estructura teniendo en cuenta la función de la palabra, no tiene sentido alguno. Parece ser claro. De Lacan se dice muchas veces que es poco claro. Puede ser, en algunos aspectos. Pero las citas que preparé me parece que muestran cómo Lacan insiste, incluso está obstinado en presentar, insisto, el lenguaje como aquello que constituye exclusivamente el campo de que se trata, el campo del psicoanálisis. Bueno, en el mismo escrito, Función y campo de la palabra, plantea, el descubrimiento de Freud es el del campo de las incidencias en la naturaleza del hombre, de sus relaciones con el orden simbólico, y el escalamiento de su sentido hasta las instancias más radicales de la simbolización en el ser. Todavía Lacan habla del ser, del hombre, de la naturaleza del hombre, después veremos, pero dice que hasta lo más radical del ser, vos vas escalando en el ser y querés llegar hasta lo más radical del ser, bueno, ahí está presente el orden simbólico, pero no está presente como algo accesorio, sino como algo determinante. Desconocer esto anterior, que lo simbólico determina la naturaleza del hombre, desconocerlo, es condenar el descubrimiento al olvido y la experiencia a la ruina. Me parece que es claro, o no es claro. ¿Puedes estar de acuerdo o no? Eso es otra cosa. Pero me parece que plantea que si no tenés en cuenta cómo lo simbólico hace a la naturaleza del hombre, te vas a la ruina. Te puedes ir a la ruina por muchos motivos también, pero en el campo del psicoanálisis la técnica va a la ruina si se desconoce este aspecto. También dice el mismo escrito, pues no es decir bastante todavía decir que el concepto es la cosa misma, lo cual puede demostrarlo un niño contra la escuela. En esto voy a tomar el concepto de realidad. ¿Por qué? Porque dice, es el mundo de las palabras el que crea el mundo de las cosas. El mundo de las palabras crea a las cosas. Las cosas no existen antes de las palabras, las cosas no existen por fuera de las palabras. Esto va en contra, me parece, del sentido común. Por eso planteaba en el otro video, que lo vamos a sacar, porque hay errores, pero en el otro video planteaba lo mismo en este sentido, que es que la teoría de Lacan es una teoría salmón. Dicen que salmón es un pez que va en contra de la corriente. De esa manera aprovecha para comerse a varios pescados que vienen con la corriente. Pero bueno, la teoría de Lacan es una teoría que va en contra de la corriente, porque la corriente, creo, el sentido común, tiende a pensar que las cosas ya existen y que lo que hace la palabra es describirlas, explicarlas e interpretarlas. No, la interpretación no es una interpretación de lo que es. La palabra crea a las cosas, la palabra crea a la realidad. El concepto de realidad me parece que es interesante aquí en Lacan porque es la realidad en tanto creación de la palabra. Bueno, sigo. Los símbolos envuelven en efecto la vida del hombre con una red tan total que lo reúne antes de que él venga al mundo, a aquellos que van a engendrarlo por el hueso y la carne. El hueso y la carne lo dice, lo pone entre comillas, Lacan. Antes de que nazcas, vos, Paul, antes de que nazcas, ya estás, ¿no? Pero vos, antes de que nacieras, tu destino estaba determinado, no condicionado, que no es lo mismo, pero sí determinado por aquellos que te engendraron. Es decir, que la palabra y el lenguaje ya puede determinar el destino, la vocación, el deseo de una persona.
El análisis no puede tener otra meta que el advenimiento de una palabra verdadera y la realización por el sujeto de su historia en relación con su discurso. Acá está acentuando Lacan la historia y la realización de una palabra verdadera. Cuando habla de palabra verdadera, hace relación Lacan, a mi entender, a una palabra que dé cuenta de la verdad del sujeto. La verdad del sujeto y la historia están enmarcadas en el lenguaje y en el discurso. Volver a traer la experiencia analítica a la palabra y al lenguaje como a sus fundamentos es algo que interesa a su técnica. Lacan estaba hablando en 1953 que hay que traer la experiencia analítica, como lo dije recién, a la palabra y al lenguaje. 1953. Pareciera que hay que volver a hacerlo ahora, que hay que traer el análisis a sus fundamentos de palabra y del lenguaje. Bueno, situación del psicoanálisis en 1956. Un psicoanalista debe asegurarse en la evidencia de que el hombre desde antes de su nacimiento y más allá de su muerte está atrapado en la cadena simbólica. Repito lo que decía antes, esta vez en otro escrito. Como la técnica del psicoanálisis ejerce sobre la relación del sujeto con el significante, lo que ha conquistado de conocimiento no se sitúa sino ordenándose alrededor. ¿Qué quiere decir? La técnica del psicoanálisis se ejerce sobre la relación del sujeto con el significante. Todo el conocimiento que crea el psicoanálisis se ordena alrededor de esta noción central. Hay una noción central que es relación del sujeto con el significante. Todo lo demás es secundario, se ordena alrededor de esta cuestión fundamental. Bueno, acá voy a mencionar el concepto de otro en Lacan. No lo voy a hacer de manera detallada, pero sí quiero mencionar la relación entre otro y lenguaje, que por lo menos plantea, o en un principio plantea en el seminario 2. El lenguaje sirve tanto para fundarnos en el otro como para impedirnos radicalmente comprenderlo. Y de esto se trata precisamente en la experiencia analítica. El lenguaje viene del otro. El lenguaje no viene del sujeto. El lenguaje mucho menos viene del hombre o del individuo. En realidad, en el psicoanálisis lacaniano no se habla ni de hombre ni del individuo. Está bien que antes dije la naturaleza del hombre, pero es interesante ver cómo Lacan va planteando la naturaleza del hombre o el hombre, en un principio después va pasando la noción de sujeto. Sujeto no es ni hombre ni individuo. Y entonces el lenguaje parte del otro, no parte de uno, por lo cual uno no habla, sino que es hablado por el otro. Y uno no empieza a hablar. ¿Vieron que a veces se dice, este chico empezó a hablar? No, no empezó a hablar, ya era hablado incluso antes de nacer. ¿Por quién? Por el otro. En relación a la constitución del lenguaje como tal y de cómo el lenguaje da marco a lo que existe en el psicoanálisis, hay una cita del seminario 4 que me parecen interesantes. Lo que ahora estoy poniendo en el principio de la experiencia analítica es la noción de que hay un significante ya instalado y ya estructurado. De que hay significantes en funcionamiento, los sujetos están organizados en su psiquismo por el propio juego de estos significantes. Los sujetos no se organizan, uno no se organiza, sino que está organizado. Uno no decide, sino que está determinado. Y uno está determinado ¿por qué? Por la combinatoria de significantes que preexisten al sujeto mismo. Primero está la combinatoria, el juego de significantes con sus lógicas, y esa lógica determina y crea al sujeto. En lo escandaloso de este hecho, dice Lacan, en esto radica la posición analítica. Cuando abordamos al sujeto sabemos que está estructurado según la modalidad de una articulación significante, que marca todo, esta es la palabra clave, que marca todo aquello que se produce con sus huellas, con sus contradicciones, con sus profundas diferencias respecto a las coaptaciones naturales. Es decir, no hay una relación natural del sujeto con el mundo, no hay instinto, no hay una relación necesaria con lo que nos rodea o estable, sino que
todo lo que tiene que ver con el sujeto, no por nada dice todo, Lacan, no algunas partes, todo lo que tiene que ver con el sujeto está determinado por el juego significante. Bueno, otro concepto interesante de Lacan, el deseo. En el seminario 5 plantea en relación al deseo. De lo que nos ocupamos en el psicoanálisis es de los efectos del deseo en sentido amplio. El deseo no como efecto colateral, no interesa a Lacan el deseo como algo secundario, como efecto colateral, sino el deseo como tal, en su dimensión específica. Y dice, lo que se manifiesta en el fenómeno del deseo humano es su profunda subducción por el significante. Repito, profunda subducción por el significante. El deseo depende profundamente del significante. He aquí el sentido de todo lo que me esfuerzo en recordarles. De todo lo que me esfuerzo en recordarles. No dice Lacan de algunas cosas, sino todo lo que quiero decirles, todo lo que quiero decirles, está en el seminario 5, clase 14, es que el deseo depende del significante. Bueno, con respecto a los síntomas, ¿no? Con respecto a los síntomas. En Situación del psicoanálisis en 1956 plantea un escrito, ¿no? Simplemente hemos querido sostener que para operar correctamente en esos efectos que el análisis distingue en el hombre como síntomas y que por prolongarse tan directamente su destino, ¿vieron cómo se prolongan muchas veces los síntomas en el destino? ¿No? Por ahí tenés 40 años, tenés hace 45 años el mismo síntoma. Desde antes de nacer ya tenés el síntoma, está determinado por quienes te engendraron muchas veces, ¿no? Bueno, dice, simplemente hemos querido sostener que para operar correctamente en esos efectos que el análisis distingue en el hombre como síntomas y que por prolongarse tan directamente en su destino, incluso en su vocación, la vocación de analista a veces tiene que ver con eso, con los síntomas. Uno se hace analista porque intentó primero curar los síntomas y ahí se interesó por el psicoanálisis. Parecen caer con ellos bajo el mismo dominio. 2 puntos, el del lenguaje. El síntoma cae bajo el dominio de ¿qué? 2 puntos, Situación del psicoanálisis en 1956, en el dominio del lenguaje. Siguiendo con el síntoma, con el concepto de síntoma, el psicoanálisis y su enseñanza, es un escrito, de 1957. Observemos primeramente el lugar donde el conflicto es denotado, luego su función en lo real. En cuanto al primero, el lugar del conflicto, lo encontramos en los síntomas. El lugar de conflicto lo encontramos en los síntomas. Que solo abordamos en el nivel en el que no tenemos únicamente que decir que se expresan, sino en el que el sujeto los articula en palabras. O sea, no hay síntoma por fuera de la palabra. La palabra está determinada por el lenguaje. La palabra no es lo mismo que el lenguaje, después vamos a ver la diferencia. Porque puede haber discurso sin palabras, puede haber lenguaje sin palabras, pero cuando se trata de síntomas, se expresa en palabras y no en motivaciones instintuales, etc. O lo que se llama afectivas. Bueno, el concepto de inconsciente. ¿Está determinado o no el inconsciente por el lenguaje? Bueno, en Instancia de la letra, escrito de 1956-57, plantea, en relación al concepto de inconsciente, por ejemplo, que nuestro título da a entender, Instancia de la letra, que toda la estructura del lenguaje es lo que la experiencia psicoanalítica descubre en el inconsciente. Toda la estructura del lenguaje, insisto, no una parte, un sector, un matiz, no. Toda la estructura del lenguaje es lo que la experiencia psicoanalítica descubre en el inconsciente. Hay otro concepto también que aborda en Instancia de la letra, que es el concepto de letra. Comenta, designamos como letra ese soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. En otras emisiones vamos a hablar de letra, del concepto de letra, vamos a adentrarnos en ese concepto, pero lo que podemos dejar puntuado por el momento es que la letra depende del lenguaje, no hay letra sin el lenguaje. En todo caso, la letra será aquello que en un análisis
se ubica materialmente en el lenguaje. ¿Qué significa materialmente en el lenguaje? Que se toma el discurso concreto, se toma de lo que se dice. Y, por ejemplo, no es lo mismo que un paciente diga, esto me resulta muy pesado, que qué pesadez esto. Pesado y pesadez no es lo mismo. Bueno, cuando se toma, no siempre, es una herramienta, pero cuando se toma lo que se dice a la letra, bueno, esto es un recurso, es una herramienta para operar en análisis. Pero esta letra, este concepto de letra se toma del lenguaje. Volviendo a la concepción del sujeto de Lacan, en instancia de la letra plantea: el lenguaje con su estructura preexiste a la entrada que hace en él cada sujeto, en un momento de su desarrollo mental. Pareciera que está discutiendo con Piaget acá. Bueno, y también el sujeto, si puede parecer siervo del lenguaje, lo es, más aún, de un discurso en el movimiento universal en el cual su lugar ya está inscripto, en el momento de su nacimiento. Ya estás como siervo del lenguaje y tu lugar ya está inscripto antes de que nazcas. Eso no significa que no se pueda cambiar el destino de una persona, pero sabiendo que en principio está determinado el sujeto por el discurso del otro, por cómo hablaron y por qué se dijo antes. Bueno. La experiencia psicoanalítica no consiste en otra cosa que en establecer que el inconsciente no deja ninguna de nuestras acciones fuera de su campo. Si el campo es del lenguaje, el inconsciente, en tanto estructura del lenguaje, no deja ninguna de las acciones fuera del campo. Todo lo que corresponde al inconsciente corresponde al psicoanálisis. Lo que corresponde al psicoanálisis corresponde al inconsciente. El inconsciente, siguiendo con el concepto de inconsciente, no es lo primordial, ni lo instintual. Y lo único elemental que conoce son los efectos del significante. Bueno, no es lo instintual el inconsciente. En el inconsciente no es que hay instinto más palabra. No hay tendencias orgánicas más significante. O tendencias pulsionales, en tanto energías que partirían del cuerpo, más palabra, o más significante, o más representaciones. No hay ni instinto, ni tendencias orgánicas, ni mociones que parten del cuerpo o de la carne. No parte nada de la carne. Nada parte de la carne. Ni del goce de la carne, como se dice. De lo único que se trata es de los elementos del lenguaje. Dicho de otra manera, el inconsciente en realidad vuelvo al concepto de deseo, Si dijera que el inconsciente es el discurso del otro, con una A mayúscula, es para indicar el más allá donde se anuda el deseo de reconocimiento con el reconocimiento del deseo. Acá está articulando el inconsciente con el deseo. Está articulando el concepto de inconsciente con el concepto del deseo. Y tanto uno como otro se ubican en el lugar del otro. El deseo es deseo del otro. El inconsciente es el discurso del otro. Y tanto el inconsciente como el deseo están estructurados como el lenguaje. Otro concepto interesante en Lacan, que lo había mencionado antes, es el concepto de verdad. Dicho de otra manera, ese otro es el otro que invoca incluso mi mentira como fiador de la verdad en la cual él subsiste, en lo cual se observa que es con la aparición del lenguaje como emerge la dimensión de la verdad. Lo repito, en lo cual se observa que es con la aparición del lenguaje como emerge la dimensión de la verdad. Con el lenguaje es como emerge la verdad, no hay una verdad anterior al lenguaje. En el escrito sobre Merleau-Ponty, me cuesta el francés, en 1961, número homenaje a los tiempos modernos, así pero en francés, se llama. Volviendo al sujeto, al concepto de sujeto, estoy volviendo bastante sobre el concepto de sujeto, después quiero explicar por qué también. Dice que no es el pensamiento sino el sujeto lo que subordina al significante. Con respecto al significante, el significante son los elementos que dan cuenta de la estructura del lenguaje, pero tiene determinadas leyes.
Pero si el significante es exigido como sintaxis anterior al sujeto, por el advenimiento de este sujeto, no solamente en tanto que habla, sino en lo que dice, son posibles efectos de metáfora y metonimia. No solamente sin este sujeto, sino que su presencia misma, la presencia misma del sujeto, se constituye por el significante, más que por el cuerpo. No hay sujeto por el cuerpo, hay sujeto por el significante. Usted me dirá, no, pues yo ya tengo un cuerpo, antes del significante, o por fuera del significante, o más allá del significante. Bueno, usted podrá decir eso, pero lo que dice es que el cuerpo mismo está constituido por el significante y que las leyes del lenguaje y la combinatoria del significante está determinada por dos leyes, que son la metáfora y la metonimia. Digo esto porque cuando se habla de la determinación del lenguaje, no es de cualquier lenguaje, porque puede tomarse el lenguaje según Saussure o según Jacobson. No, es el lenguaje en función de cómo Lacan concibe el funcionamiento del lenguaje, que es con esas leyes, metáfora y metonimia, que no es lo mismo, a vos te digo, que condensación y desplazamiento, no es lo mismo. Bien. En otro escrito que se llama De Roma 53 a Roma 67, Psicoanálisis, razones de un fracaso. O sea, Lacan se está preguntando, y está también no solamente preguntando, sino diciendo por qué fracasó, qué pasó, que nadie entiende lo que planteo, decía Lacan. Bueno, en este escrito me interesó acentuar el concepto de discurso. Y en lo que respecta al inconsciente, ¿cómo no reconocer en esa fecha y allí, 1953, una dimensión olvidada justamente por ser evidente? ¿Viste que uno a veces algo es tan evidente que te lo olvidás o no lo tenés en cuenta? Bueno, ¿qué es esto evidente que no se tenía en cuenta y se sigue sin tomar en cuenta? Su estructura tan claramente isomorfa al discurso en su aparición. Isomorfa es, el lenguaje es isomorfo al discurso. El discurso tiene la misma forma. El discurso depende del lenguaje, pero implica la misma forma. Seminario, vuelvo a los seminarios. Seminario 10, clase 12. En relación esto, volviendo al concepto de sujeto. Ya les he enseñado situar el proceso de la subjetivación en la medida que el sujeto tiene que constituirse en el lugar del otro. Bajo los modos primarios del significante, el sujeto tiene que constituirse en el otro, se constituye en el otro, ¿de qué manera? Bajo los modos del significante. Y a partir de lo que está dado en el tesoro del significante, ya constituido en el otro, tan esencial para el advenimiento de la vida humana, como todo lo que podemos concebir del Umwelt natural, del mundo externo natural. El tesoro del significante, donde tiene que situarse, espera ya al sujeto. Es primero. El tesoro del significante espera al sujeto, es decir, que llega antes, que en este nivel mítico todavía no existe. Solo existirá el sujeto a partir del significante, que le es anterior y que con respecto a él es constituyente. El significante es, como en la cocina, el insumo, la materia prima. Es aquello con lo cual, siguiendo esta metáfora, se cocina al sujeto. Bien, seminario 11. Concepto de sujeto. El psicoanálisis, por su parte, manifiesta que los hechos de la psicología humana no son concebibles si está ausente la función del sujeto definido como efecto. Ya sabemos, ¿como efecto de qué? Del significante. El otro es el lugar donde se sitúa la cadena del significante que rige todo lo que del sujeto podría hacerse presente. Bueno, otro concepto en la clase 20 del seminario 11, que es la sexualidad. La sexualidad solo concierne al psicoanálisis en la medida en que se manifiesta en forma de pulsión en el desfiladero del significante. La pulsión se encuentra en el desfiladero del significante. Esto dice Lacan. No se encuentra en el cuerpo, o lo que se entiende comúnmente como cuerpo. Uno piensa en la pulsión que es parte del cuerpo y alcanza el alma, ¿no? Del soma. Bueno, esto lo plantea Freud. Lacan parece plantear algo distinto. Repito, la sexualidad solo concierne al psicoanálisis en la medida que se manifiesta en forma de pulsión en el desfiladero del significante,
donde se constituye la dialéctica del sujeto, en el doble tiempo de la alienación y la separación. Alienación, separación, pulsión, se constituye ¿dónde? En el lugar del otro, en el desfiladero del significado. Seminario 15, el acto psicoanalítico. Bueno, el sujeto como tal está dividido. El sujeto como tal no es igual a sí mismo. El sujeto como tal no tiene una esencia, no es idéntico a sí mismo. Bueno, esta división del sujeto, esa imposibilidad de ser igual a sí, en el seminario 15 la presenta también como efecto del significante. Dice, en la clase 12 del seminario 15, que sea diferente de eso, mismo que el psicoanálisis nos enseña al sujeto, que en virtud de lo que es el efecto mismo del significante solo se instituye como dividido y de una forma irreductible, es lo que nos solicita el estudio de lo que resulta del sujeto como efecto del lenguaje. Saber cómo esto es accesible y el rol que allí juega el psicoanálisis, he aquí ciertamente lo que es esencial, fundamental. Es esencial dar cuenta de la división del sujeto, de que esta división es efecto del significante y de que el significante se constituye en el lugar del otro, estructurado como un lenguaje. Seminario 16, la clase 18, concepto de inconsciente. Debemos intervenir en un campo, el del algo llamado el inconsciente, que no es en absoluto, no es el campo del inconsciente, en absoluto, contrariamente a lo que se dijo, un campo de hechos elementales orgánicos. No es el inconsciente un campo de hechos orgánicos, carnales, de impulsos biológicos. Rechaza el impulso biológico, lo carnal, lo orgánico, sino que se articula como perteneciente al orden del pensamiento, sin escapar, no obstante, al hecho de que se articula en términos lingüísticos, es decir, en hechos de lengua. Seminario 18, la clase 1, concepto de sujeto de nuevo. El sujeto no aparece más que una vez en alguna parte en el enlace de los significantes. Un sujeto no podría ser más que el producto de la articulación significante. Un sujeto como tal no domina nunca en ningún caso esta articulación, porque es inconsciente. ¿Se domina el inconsciente? Bien. Sino que está por ella hablando con propiedad determinado. Resulta, en la clase 4 del seminario 18, haciendo referencia al concepto de escrito, plantea, resulta muy importante en nuestra época y a partir de ciertos enunciados que se hicieron y que tienden a establecer muy lamentables confusiones, recordar que lo escrito no es primero, sino segundo, respecto de toda función del lenguaje. El lenguaje primero, como consecuencia del lenguaje, puede darse el escrito. Y que no obstante, sin lo escrito, no es en modo alguno posible volver a cuestionar el resultado más importante del efecto del lenguaje como tal. O sea, sin escrito no se puede trabajar. Dicho de otro modo, del orden simbólico, es decir, la dimensión, para darles el gusto, pero saben que introduje otro término, la dimensión, la residencia y el lugar del otro y la verdad. La dimensión, no sé si es un neologismo de Lacan, hace referencia a la dimensión del lenguaje, pero también al lugar del lenguaje, en tanto la constitución del sujeto depende del otro y el lugar del lenguaje es en el otro, en los dichos de ese otro. Solo hay cuestión de lógica a partir de lo escrito, en la medida en que lo escrito no es justamente el lenguaje. En lo escrito mismo, en cuanto se distingue del lenguaje, nos muestra que el lenguaje se interroga desde lo escrito, justamente, en la medida en que lo escrito no lo es, pero no se construye, no se fabrica, no se piensa más que por su referencia al lenguaje. No se puede pensar lo escrito sin el lenguaje, pero se interroga al lenguaje en cada caso particular por el escrito. ¿El escrito qué es? El escrito es la ubicación lógica, es la posibilidad de ubicar lógicamente los elementos necesarios para dar cuenta de un caso
y la posibilidad de resolución de ese caso. Le digo más, la posibilidad de cura de ese caso, porque a veces se habla de que no hay cura en el psicoanálisis, o que no se trata de curar en el psicoanálisis. No. ¿Cómo se ubica un caso? ¿Cómo se ubica un problema? Y la posibilidad de resolución se ubica lógicamente. No es ni por medio de la poesía, ni por medio de decir lo que a uno se le ocurre, ni por medio de lo que a uno le adviene, porque hizo mucha terapia o mucho análisis, entonces tiene mucha experiencia, entonces se le ocurren cosas geniales. No, tenés que pensar en una lógica lo más rigurosa posible. Esa lógica es cómo se relacionan determinados significantes entre sí, en ese caso en particular, y cómo se piensa el diagnóstico y la posibilidad de cura. Bueno, el mismo seminario, clase 8, trabajando el concepto de verdad. ¿La verdad depende o no depende del lenguaje? ¿Hay una verdad por fuera del lenguaje o no? En la clase 8, el concepto de verdad, me interesó mencionarlo así. Esta es una oportunidad para indicar que se confirma que la verdad no progresa más que por una estructura de ficción. La verdad es una ficción. Dado que en alguna parte se provee una estructura de ficción que es propiamente la esencia del lenguaje. La esencia del lenguaje es provocar o promover una estructura de ficción. Y esa ficción provoca la verdad, que es propiamente la esencia del lenguaje. Puede producirse algo que es esta especie de interrogación, de apremio, de presión que pone a la verdad, si puedo decirlo así, entre la espada y la pared, de la verificación, y que no es otra cosa que la dimensión de la ciencia. Bueno, para Lacan se trata de trabajar, como dije antes, en relación al escrito, lógicamente, científicamente, pero articular esa lógica, esa posición científica, ese recurso al escrito, articulado con la verdad. Continúa el mismo seminario. ¿Por qué acentuamos tanto la función del significante? Porque es el fundamento de la dimensión de lo simbólico, que solo el discurso analítico nos permite aislar como tal. De lo único que se trata, el único que por lo menos en esa época, que se ocupaba, según Lacan, de la dimensión del significante y lo simbólico, es el discurso analítico. Acá voy a tocar un concepto muy interesante, que es el concepto de gozo. Mucha gente le llama goce, ¿no? Concepto de gozo. Que el concepto de gozo, usted me dirá, sí, el gozo no es todo significante, el gozo no es todo simbólico. Hay un resto de goce o de gozo que escapa al significante y su lógica, que escapa a la simbolización, ¿no? Bueno, eso se dice. Pareciera que Lacan plantea otra cosa, porque dice, no se goza, sino corporeizando al gozo de manera significante. En otra cita es, diré que el significante se sitúa a nivel de la sustancia gozante. En el nivel del significante está la sustancia gozante. Se sitúan al mismo nivel. No es que hay un nivel del significante y un nivel distinto de la sustancia gozante. No. Acá me parece que es más específico. El significante es la causa del goce. El significante es la causa del goce. No es que el goce está primero y después viene el significante. El significante crea a la verdad, el significante crea al deseo, el significante genera los síntomas, y el significante también es la causa ¿de qué? Es la causa del goce, es decir, es primero antes del goce. Sin el significante, ¿cómo siquiera abordar esa parte del cuerpo? O sea, sin el significante, ¿cómo concebir el cuerpo? Porque el cuerpo es producto del lenguaje. ¿Cómo sin el significante centrar esa causa material del goce? La causa material del goce es el significante. Por desdibujado, por confuso que sea, una parte del cuerpo es significada en este aporte. Bueno, entonces, el goce es producto, es causa del significante. El cuerpo es cuerpo imaginario. También es causa del goce. No hay goce inefable o goce libre de lo simbólico. Lo simbólico es el insumo, es la materia prima para el goce.
Bueno, volviendo al concepto de escrito, en la clase 3, que se llama la función de lo escrito, del mismo seminario, dice, en el discurso analítico ustedes suponen que el sujeto del inconsciente sabe leer. Y no es otra cosa todo ese asunto del inconsciente. No es otra cosa todo ese asunto del inconsciente. No solo suponen que sabe leer, sino también que puede aprender a leer. De lo que se trata en un psicoanálisis es de leer. ¿Leer por qué? Porque leer es la operación lógica que da cuenta de los significantes en su combinatoria, es decir, lo que determina el problema, el asunto o tema del que se trata en cada caso. Se opera lógicamente. Entonces no es la clínica de la escucha. Se dice mucho eso. Hay que aprender a escuchar, hay que tener buena escucha. Hay que tener buena escucha si sos músico, por ejemplo. Pero si sos analista, más vale que si sos sordo tienen que usar lenguaje de señas, se puede trabajar igual. Pero no se trata de escuchar, se trata de leer. ¿Leer qué? Leer lógicamente. ¿Cómo se lee lógicamente? Utilizando el concepto de escrito o pensando en el concepto de escrito. Siguiendo con el concepto de escrito, hay sin embargo otro efecto del significante que es lo escrito. Es decir, insisto, que el escrito es consecuencia del lenguaje, pero gracias al escrito se puede leer algo que voy a mencionar ahora, que es cómo en cada caso particular el lenguaje afecta al sujeto. El sujeto no es una persona, ahora vamos a hablar de eso. En la clase 11, que se llama La rata en el laberinto, Lacan toma el concepto de la langue o la lengua. El concepto de la lengua es el material particular, material significante, ¿no? Particular, que es producto de la relación entre analista y analizante. Porque está la estructura del lenguaje, pero también está en relación a la estructura del lenguaje cómo el lenguaje sirve de marco para que en la relación entre analista y analizante, en ese en lo que funciona entre analista y analizante, se dé un material particular. Ese material particular, eso específico, que no es singular, porque si fuera singular sería interno de cada uno, es particular, es lo que se produce entre las dos partes o los dos polos, el analista y el analizante. Ese material particular, le dice Lacan, lo plantea como, traduciéndolo al castellano, la lengua o la langue. Y plantea, por eso el inconsciente, en tanto le dé aquí el soporte de su desciframiento, no puede estructurarse sino como un lenguaje. Bien, un lenguaje siempre hipotético respecto a lo que lo sostiene, a saber, la lengua. Para introducir un discurso científico relativo al saber es preciso interrogar el saber allí donde está. Este saber en tanto yace en la guarida de la lengua. El saber de cada caso está en la guarida del material producido en análisis. Este saber en tanto yace en la guarida de la lengua quiere decir el inconsciente. Mi hipótesis es que el individuo afectado de inconsciente es el mismo que hace lo que llamo sujeto del significante. Volviendo al concepto de escrito, en la clase 10, que se llama redondeles de cuerda, dice, ¿y qué tiene que ver con la escritura definida por mí como la huella que deja el lenguaje? La escritura es la huella que deja el lenguaje. Pero este efecto no deja de ser segundo con respecto al otro, donde el lenguaje se escribe como verdad. Insisto, el lenguaje primero, del lenguaje se escribe el escrito, y el escrito es lo que permite leer, lógicamente, y no marihuanamente, un caso. La formalización matemática es nuestra meta. Acá estamos hablando de otro concepto, que es el matema. El matema, otro concepto. La formalización matemática es nuestra meta, nuestro ideal. ¿Por qué? Porque solo ella es matema, es decir, transmisible integralmente. La formalización matemática es escritura, pero que no subsiste si no empleo para presentarla el lenguaje que uso. Tengo que hacer una formalización matemática del caso, incluso para poder interrogarlo, pensarlo con otros, pero para eso tengo que utilizar el lenguaje que uso. Esa es la objeción. Ninguna formalización de la lengua es transmisible sin el uso de la lengua misma. A esta formalización ideal metalenguaje la hago existir por mi decir.
La formalización matemática existe por mi decir. Es decir, no hay nada anterior al decir. Lo que primero hay que pensar es qué se dice. No solamente qué se dice, que hay que pensar qué vas a decir, sino lo primero que hay que tener en cuenta es que primero hay un hecho de decir. Y de ese hecho de decir se crea la realidad. Y de ese hecho de decir hay consecuencias. Por ejemplo, la formalización matemática. En la clase 5, que se llama Aristóteles y Freud, la otra satisfacción, plantea lo siguiente en relación al goce. Volviendo al concepto de goce. La realidad se aborda con los aparatos del goce. Primero hay goce, después hay realidad. Ello no quiere decir que el goce sea anterior a la realidad. Si decíamos antes que la realidad es producto del significante, el goce no es anterior a la realidad. Primero está el significante y después la realidad y el goce. Bueno, avanzando un poco en la enseñanza de Lacan, seminario 24, concepto de inconsciente. En la clase 1 del seminario 24. No veo que se pueda dar otro sentido al inconsciente si no es el de situarlo en este otro portador de los significantes, que tira de los hilos de lo que se llama imprudentemente el sujeto. El lenguaje tira de los hilos del sujeto. El sujeto no es autónomo, sino que es el lenguaje y los significantes tiran de los hilos del sujeto. El sujeto no es autónomo, el sujeto no es libre, el sujeto no puede adaptarse a la realidad, sino que depende no de la realidad, ni de la adaptación a la realidad, sino del significante. En todo caso depende de la realidad que crea el significante. Bueno, clase 2 del seminario 24. El hombre sabe más de lo que cree saber, pero la sustancia de este saber, la materialidad que está debajo, no es nada diferente que el significante, en tanto tiene efectos de significación. Acá está el concepto de saber. El concepto de saber, la materialidad del saber es significante. No hay un saber que no sea en su materialidad, en su sustancia, significante. En relación al concepto de inconsciente, experimentar un psicoanálisis marca un pasaje a condición de que mi análisis del inconsciente, en tanto que fundando la función de lo simbólico, sea completamente aceptable. Experimentar un psicoanálisis marca un pasaje, o sea, si haces un psicoanálisis, haces un pasaje. Puede ser un pasaje al acto, pero haces un pasaje. Hay un cambio, una transformación de sujeto. Pero a condición de que mi análisis del inconsciente, en tanto que fundado en la función de lo simbólico, sea completamente aceptable. Seminario 24. Si no se entiende lo simbólico como fundando de lo que se trata un psicoanálisis, no hay psicoanálisis. Hay que aceptar eso para entender a Lacan. Dice esto Lacan a lo último de su enseñanza. Planteo esto porque es común a veces escuchar que al final de la enseñanza Lacan deja de lado la primacía de lo simbólico. Parece que no, acá por lo menos dice lo contrario. El inconsciente, para el seminario 24. El saber, para el seminario 24. Hace algún tiempo convocado algo que no era nada menos que lo que tratamos de hacer en Vincennes, bajo el nombre de clínica psicoanalítica, hice saber que el saber en cuestión, el saber del que se trata, no era ni más ni menos que el inconsciente. El saber no es ni más ni menos que el inconsciente. Es muy difícil saber bien la idea que tenía de eso, pero lo que dije de eso impone, me parece, que sea un saber. Pero lo que dije eso impone, me parece, dice impone y después dice me parece. Bueno, se trata de un saber, por lo menos. El inconsciente. No se trata de instintos o de afectos que pugnan más allá de la palabra. Bueno, y plantea, tratemos de definir lo que eso puede decirnos. Se trata en el saber de lo que podemos llamar efectos de significante. El inconsciente se trata de saber, y el saber se trata de ¿qué? De lo que vengo diciendo desde un principio, de efectos de significante. Bueno, otro concepto muy interesante.
muy interesante para pensarlo en el ámbito lacaniano, que es el concepto de afecto. Uno puede llegar a pensar, el afecto está por fuera del significante. El afecto, el amor, el odio, la angustia. La angustia puede ser un afecto que para muchos se ubicaría por fuera de lo simbólico, por fuera de la posibilidad de simbolización o de tratamiento de lo simbólico, ¿no? La angustia estaría en el cuerpo. No. Lo que plantea Lacan es diferente. Es cuando se sigue la estructura, uno se persuade del efecto del lenguaje. Si vos seguís la estructura, leés la estructura, te persuadís del efecto del lenguaje. El afecto está hecho del efecto de estructura. Es decir, lo que se entiende como afecto, que pareciera que no tiene que ver con la estructura simbólica, el afecto está hecho del efecto de la estructura, de lo que en alguna parte es dicho. El afecto es de la que en alguna parte es dicho. Es decir, para que haya un afecto que pareciera que no tiene que ver con lo dicho, ¿vieron? Que a veces se dice, esto que me pasa no te lo puedo poner en palabras, ¿me falta la palabra? No, lo que te pasa fue efecto de la palabra. Justamente es porque no te faltó la palabra, o porque no faltaron algunas palabras, como por ejemplo te dejo, me voy con otro, ¿no? Esas son palabras también, son hechos del lenguaje. Bueno, por eso se producen efectos, y esos efectos son también afectos. Quiero mencionar a un colega, Federico Ludueña, que hace referencia a un filósofo que se llamaba La Rochefoucauld, que planteaba, que el amor existe porque se habla de amor, porque en la cultura existe tal cosa como el amor, si no, no se sentiría ese amor. Bueno, Ludueña lo menciona mejor, pero tiene que ver con esto, con que hasta lo que parece que está por fuera de la estructura del lenguaje es efecto del lenguaje. Seminario 25, haciendo referencia al síntoma. El análisis no consiste en que uno esté liberado de sus síntomas. Lo estoy notando. El síntoma consiste en que se sepa por qué está uno enredado en los síntomas. El síntoma consiste en que se sepa por qué uno está enredado en eso. Sabés por qué estás enredado en esos síntomas. Eso se produce debido a ¿qué? Seminario 25, debido a lo simbólico. No parece que Lacan deja de lado la primacía de lo simbólico, si de lo único que se trata es de saber, y el saber es producto de lo simbólico. Lo simbólico es el lenguaje. Se aprende a hablar y eso deja trazas. Eso deja trazas y debido a eso hay consecuencias que no son otra cosa que los síntomas. Y el análisis consiste en darse cuenta por qué se tienen esos síntomas, de suerte que el análisis está ligado a ¿qué? Última enseñanza de Lacan. De suerte que el análisis está ligado al saber. El inconsciente es eso, es que se ha aprendido a hablar y es que debido a eso uno se ha dejado sugerir por el lenguaje toda una suerte de cosas. Seminario del 15 de noviembre de 1977. Lo que sería necesario es que el analista sepa operar convenientemente, es decir, que pueda darse cuenta de las pendientes de las palabras para su analizante, lo que incontestablemente ignora el analizante, lo que desconoce el analizante. El analista tiene que operar desde la palabra. En la última enseñanza de Lacan, Lacan hace referencia a que opera con palabras, no opera más allá de la palabra, con intervenciones en lo real, regalándole cuadros a los pacientes. Eso, si querés regalar un cuadro al paciente, más si soy yo el paciente, mejor. Pero trabaja con palabras. Y también trabaja más allá de la palabra, pero trabaja siempre en el campo del lenguaje. Seminario del 20 de diciembre de 1977. Ni en lo que dice el analista, ni en lo que dice el analizante no hay otra cosa que escritura. Es decir, operación lógica. Es decir, matema. No hay otra cosa que operación lógica. Seminario 27, clase 1, carta de disolución. Lacan cierra la escuela y presenta una carta de disolución. 5 de enero de 1980, el recontraúltimo Lacan. La estabilidad de la religión viene de que el sentido es siempre religioso. De ahí mi obstinación en mi vía de matemas, que no impide nada, sino testimonia de lo que haría falta ahí
para colocar al analista al paso de su función. Para evitar la religión en el psicoanálisis, es decir, para evitar la metafísica, para evitar plantear que las cosas son así y son así porque son así, que los hombres son así, que las mujeres son así, para evitar pensar, por ejemplo, que las mujeres tienen envidia del falo o del pene, en realidad, que todas las mujeres tienen envidia del pene, para evitar pensar de esa manera, yo no diría religiosa, sino dogmática, cerrada, machirula, si se quiere, para evitar caer en lo que Lacan plantea como la religión. Él lo que plantea es la vía tematemas, es decir, pensar lógicamente, dar cuenta argumentativamente de lo que se hace. Me parece que la vía de matema, en realidad toda la enseñanza de Lacan, y la vía de matema, por ejemplo, es la herramienta que utiliza Lacan para evitar la metafísica, para evitar esto de caer en que las cosas son esencialmente de alguna manera y que por tanto no pueden cambiarse. En la clase 7 del seminario 27. De allí mis matemas que proceden de que lo simbólico sea el lugar del otro, porque no hay otro del otro. Se sigue de ello que lo mejor que puede hacer la lengua, volvemos al concepto anterior, es demostrarse al servicio del instinto de muerte. Es una idea de Freud, el instinto de muerte. Es una idea genial. Quiero decir también que es una idea grotesca. Me parece que quiso decir que es una idea grotesca. Lo mejor es que una idea que se confirma porque la lengua es eficaz al pasar a lo escrito. Esto inspiró mis matemas. El tema es el siguiente: el instinto de muerte pareciera que es una tendencia que parte del cuerpo y que no pasa por la palabra, es decir, que tampoco es logicizable. A esta idea de instinto de muerte, es decir, no logicizable, no operable por lo simbólico, me parece que Lacan plantea su vida, sí, su enseñanza y también su vía de matemas, es decir, trabajar no en que hay cosas que no se pueden cambiar, hay cosas que son, hay tendencias innatas, sino en que en cada caso particular, te diría en cada la lengua, en cada construcción, en cada texto construido en un análisis, hay que operar lógicamente, es decir, tomando en cuenta que ninguno de los elementos que forman parte de ese asunto o tema es igual a sí mismo, sino que tienen relación lógica con otros elementos. En el escrito El atolondra dicho, o Las vueltas dichas también, es el último escrito de Lacan, plantea: ¿quedaría fuera de lugar dar el paso de lo real que da cuenta de ella, traduciéndola por la ausencia perfectamente situable, la de la relación sexual, en cualquier matematización? Y sigo. En esto los matemas con que se formula el impas matematizable, definido este como real que se enseña, son susceptibles de coordinarse con esta falta de lo real. ¿Qué plantea? Lo real es un impas, es una imposibilidad lógica. Esta imposibilidad lógica, que es lo real no es el gozo del cuerpo. Esta imposibilidad lógica, que es lo real, se determina justamente por una lógica. Gracias a que hay una lógica, esa lógica, en tanto tal, tiene una posibilidad, o tiene posibilidades, y tiene una imposibilidad. Esa imposibilidad de esa lógica, eso es lo real. También otra manera de presentar lo real, en relación a lo anterior, es la imposibilidad de escribir la relación sexual, pero es una imposibilidad lógica. Pero para que haya imposibilidad lógica, tiene que haber lógica, tiene que haber matema. Mi topología no está hecha de una sustancia que sitúe más allá de lo real aquello con que motiva su práctica. No está más allá de lo real aquello que motiva su práctica, sino que la topología da cuenta de lo real. La topología enmarca a lo real. La topología y lo simbólico en Lacan es lo que determina lo real. Lo real es segundo con respecto a lo simbólico. Bueno, y después para terminar dice, es una pura escapatoria, se van cayendo las cosas. Sí, la posibilidad lógica de que se sostengan las cosas mientras hablo. Bueno, es una pura escapatoria exteriorizar este real con estándares de vida
considerados como primigenios. Es una pura escapatoria exteriorizar este real con estándares de vida considerados primogenios. Lo real no es algo primogenio. Lo real no está primero y después lo simbólico. Eso es una pura escapatoria. ¿Una pura escapatoria de quiénes? De los discípulos de esa época de Lacan. Se están escapando de lo que yo planteo. No tiene nada de malo estar en desacuerdo con Lacan. Lacan puede ser maravillosa la teoría o puede no resolver nada. No pasa por ahí. Pero parece Lacan plantear lo siguiente, que lo real es producto de una lógica. Producto de esa lógica hay una imposibilidad de esa lógica. Lo real no es primigenio. Ni tampoco tiene que ver con un estándar de vida, con el cuerpo, o con algo que parte del cuerpo. Para el sujeto en su existencia, por solo hablar para expresar sus sentimientos sobre las cosas, ya que la pedantería de la palabra afecto nada cambia. Parece que él habla de la palabra afecto en tanto pedantería. Parece que Lacan no está de acuerdo con la palabra afecto, pero con la palabra afecto entendía en relación a lo anterior como algo primigenio, como algo vital, como el afecto en relación a algo vinculado a la vida, de lo cual después lo simbólico vendría a tramitar. Y termino con la siguiente cita. Porque hay que decirlo, el inconsciente es un hecho. El inconsciente es un hecho. En tanto encuentra su soporte. El inconsciente existe, es un hecho, en tanto encuentra su soporte en el discurso mismo que lo establece. Es decir, el discurso, y acá también estamos trabajando el concepto de discurso, el discurso crea el inconsciente. El discurso establece el inconsciente. No hay un inconsciente en la cabeza de cada uno. No hay un inconsciente ya ahí a interpretar. Esto plantearía más el sentido común. Cada uno tiene su inconsciente, viene el analista y lo saca a la luz, ¿no? Hace consciente lo inconsciente. No, el inconsciente es una creación del dicho. Es al revés. El dicho, un dicho obviamente lógico y ubicado en transferencia, pero el dicho es lo que crea al inconsciente. Con esto quiero decir, especialmente con la insistencia del concepto sujeto, que el sujeto no es una persona, sino que es un asunto, es un tema. Esa es la traducción más correcta al francés de la palabra sujeto, en Lacan. Asunto-tema. De lo que se trata el sujeto del psicoanálisis, de lo que se trata en el psicoanálisis, es del campo del lenguaje y de la función de la palabra como creadora de lo que existe para el psicoanálisis, para su especificidad. Bueno, con esto termino la emisión de hoy de Psicoanálisis sin edición. Mi nombre es Alejandro Pascolini y nos veremos la próxima. Gracias, Ale.